Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y, en particular, en un evento reciente que ha dado mucho de qué hablar. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en una boda. Sí han oído bien. El actor turco, conocido por su carisma y por su pasada relación con la hermosa Hande, ha sido captado hablando de ella en un contexto social, y las palabras que supuestamente pronunció están circulando como la pólvora. Si eres fan de la pareja, de sus carreras individuales o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes y las noticias del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Vamos a desglosar todo lo que se ha dicho, analizar el contexto y, por supuesto, compartir las reacciones que estas declaraciones han generado. Pero antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos esforzamos por traerles las noticias más frescas y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento, y tu apoyo significa mucho para nosotros. Ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y más allá. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que cautivó a millones de fans. Duraron un tiempo considerable juntos y su separación, que ocurrió hace aproximadamente un año, fue motivo de decepción para muchos. Sin embargo, a pesar de la ruptura, ambos han mantenido, al menos públicamente, una relación cordial y respetuosa. El reciente evento que ha puesto a todos a hablar es una boda a la que asistieron varias celebridades turcas, y donde Kerem Bürsin fue abordado por la prensa. Al ser preguntado sobre Hande Erçel, las cámaras captaron algunas de sus respuestas, y es aquí donde la intriga se desata. Según los informes y los fragmentos de vídeo que han circulado, Kerem habría hablado de Hande de una manera muy elogiosa y cariñosa. Las especulaciones sobre el contenido exacto de sus palabras son muchas, y los medios de comunicación turcos, así como las redes sociales, están que arden intentando descifrar cada detalle. Algunos de los rumores más persistentes sugieren que Kerem Bürsin habló de Hande Erçel con admiración y nostalgia. Se dice que podría haber mencionado su talento, su personalidad o incluso la buena relación que mantienen a pesar de no estar juntos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las declaraciones de los famosos son analizadas al milímetro y a menudo se sacan de contexto. Sin embargo, dada la popularidad de esta pareja, cualquier mención, por mínima que sea, se convierte en noticia de primera plana. Imaginemos la escena. Una boda elegante y luminosa, llena de gente. Los invitados disfrutan de la celebración, la música, la comida. De repente, un grupo de periodistas se acerca a uno de los invitados más solicitados, Kerem Bürsin. Las preguntas fluyen y inevitablemente surge el nombre de Hande Erçel. ¿Cómo reacciona Kerem? ¿Con evasivas? ¿Con una sonrisa? ¿O con palabras sinceras que revelan algo más profundo? Los fragmentos de vídeo, aunque cortos, parecen apuntar a esta última opción. Se rumorea que Kerem Bürsin habría sido preguntado directamente sobre Hande, quizás si ha hablado con ella recientemente, o si guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. Y se dice que su respuesta fue bastante reveladora. Algunas fuentes cercanas a la producción de la boda y a los invitados indican que Kerem habló de Hande Erçel como una persona increíble, y que su éxito actual en la serie Yalan, donde Hande es la protagonista, no lo sorprende en absoluto, sino que lo llena de orgullo. Esto, queridos amigos, es un punto clave. No solo habla de ella, sino que reconoce y elogia su presente profesional. Esta actitud de Kerem Bürsin es algo que muchos fans esperaban y deseaban. Después de una relación tan intensa y una separación que, aunque amistosa, siempre deja una marca, es reconfortante ver que hay respeto y admiración mutua. En un mundo donde las rupturas a menudo se convierten en dramas públicos, la madurez y la cordialidad de Kerem al hablar de Hande son dignas de mención. Podemos pensar en las posibles interpretaciones de sus palabras. ¿Es solo un gesto de cortesía profesional? ¿O hay un atisbo de cariño y afecto que aún perdura? La verdad es que sin escuchar la entrevista completa y sin estar presentes en el momento, es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, el tono general de las reacciones y los pequeños fragmentos que se han filtrado sugieren una respuesta positiva y respetuosa.
Los fans de la pareja, conocidos como Hande Kerem, han reaccionado con una mezcla de alegría y nostalgia. Muchos celebran el hecho de que Kerem hable también de Hande, considerándolo una prueba de que el cariño y el respeto entre ellos siguen existiendo. Otros añoran los tiempos en que eran pareja, compartiendo en redes sociales fotos y vídeos de sus momentos juntos, expresando su deseo de que algún día puedan reconciliarse. Es fascinante cómo las declaraciones de una persona pueden evocar tantas emociones y recuerdos en tantas personas. Además, es importante considerar el contexto de la boda. Las bodas son eventos sociales donde las personas suelen estar de buen humor, relajadas y dispuestas a compartir. Es probable que la atmósfera festiva haya contribuido a que Kerem se sintiera cómodo para hablar abiertamente. Además, la presencia de otros compañeros de profesión y amigos podría haber influido en su deseo de mantener una imagen positiva y cordial. Los medios turcos, como siempre, han sido muy activos en la difusión de esta noticia. Han analizado cada palabra, cada gesto de Kerem Bürsin. Se han publicado artículos detallados, se han compartido vídeos de la interacción con la prensa, y los expertos en el mundo del espectáculo han ofrecido sus opiniones y teorías. Esta atención mediática demuestra el gran interés que genera todo lo relacionado con Kerem y Hande, incluso después de su separación. Ahora pensemos en el impacto de estas declaraciones. Para Hande Erçel, recibir palabras de elogio de un excompañero y expareja como Kerem Bürsin, especialmente en un momento de gran éxito profesional, debe ser reconfortante. Demuestra que su trabajo es valorado y que su trayectoria es admirada. Para Kerem, al hablar de Hande de esta manera, refuerza su imagen de persona respetuosa y madura, y quizás también le permite cerrar capítulos del pasado de una forma positiva. En el panorama actual del entretenimiento, donde las relaciones de las celebridades a menudo se convierten en un circo mediático, es refrescante ver casos como este. Donde, a pesar de la ruptura, existe un reconocimiento mutuo del talento y del valor del otro como persona y profesional. Esto no solo es positivo para ellos como individuos, sino que también ofrece un ejemplo inspirador para sus seguidores. Uno de los aspectos más interesantes a considerar es si estas declaraciones podrían reavivar el interés en una posible reconciliación. Si bien es prematuro especular, nunca se sabe. El amor, como dicen, tiene caminos misteriosos. Y a veces, una mención sincera en una boda puede ser el primer paso para reabrir puertas que parecían cerradas. Lo que es innegable es que Kerem Bürsin ha hablado de Hande Erçel de una manera que ha tocado la fibra sensible de muchos fans y ha generado un debate muy interesante. Los detalles exactos de lo que Kerem dijo son lo que ha mantenido a todos en vilo. Se habla de frases como «ella es una persona increíble, y siempre supe que le iría muy bien». Estas frases, aunque cortas, transmiten un mensaje potente de admiración y fe en el talento de Hande. Y si añadimos a esto el contexto de la boda, donde se supone que las personas hablan con mayor libertad y sinceridad, el peso de estas palabras se magnifica. Es importante también recordar que Hande Erçel ha tenido un recorrido profesional muy exitoso. Su papel en Yalan ha sido aclamado por la crítica y el público, consolidándola como una de las actrices más importantes de Turquía. Ver a Kerem reconocer este éxito y felicitarla de forma pública, incluso en un evento social, habla muy bien de su carácter. En resumen, Kerem Bürsin, en una boda reciente, fue abordado por la prensa y, al ser preguntado sobre Hande Erçel, habría pronunciado palabras de gran admiración y respeto hacia ella. Se dice que la describió como una persona increíble, y que expresó su orgullo por su actual éxito profesional. Estas declaraciones han generado una ola de reacciones entre los fans, los medios de comunicación y los observadores del mundo del espectáculo, oscilando entre la nostalgia por su pasada relación y la celebración de la madurez y el respeto mutuo. Hemos desglosado el contexto, las posibles interpretaciones y el impacto de estas declaraciones. La noticia ha servido para recordar la popularidad de esta pareja y el cariño que el público les tiene. Ha resaltado la importancia del respeto y la admiración, incluso después de una ruptura. Y como siempre ocurre con las celebridades, ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones y deseos por parte de los seguidores. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a nosotros. Recuerden que en este canal nos encanta escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay algo más allá de las palabras? ¿Les gustaría ver una reconciliación entre Hande y Kerem? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las noticias y el entretenimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.